Hola, muy buenas noches para todos. Encantado de poder estar aquí con ustedes. Soy el licenciado Francisco Rangel, psicólogo y psicoterapeuta psicoanalítico en niños y adolescentes. Tengo una especialidad en terapia comunitaria y apoyo psicosocial. Esta noche vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, un tema que sirve mucho como ayuda para todos los que tienen hijos y no solamente para los que tienen hijos, sino para los que están interesados en el área de psicología. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con este tema tan interesante, aprovechando la noche de hoy, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos primeramente por conectarse y vamos a empezar con estas estrategias para fortalecer la relación con tu hijo. ¿Ok? Vamos a comenzar con una pequeña dinámica, pero antes quisiera compartirles la parte del contenido. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros esta noche? Vamos a ver algo sobre el problema cotidiano, que es lo que nosotros presentamos allí cotidianamente. Vamos a ver el mundo interno del adolescente, el adolescente como espejo, errores comunes de la crianza, estrategias transformadoras, que es precisamente en lo que se enfoca este pequeño webinar, y un cierre que va a ser bastante interesante. Vamos con nuestra primera lámina de hoy, que es el problema cotidiano. Ok, imaginemos el siguiente problema. Una madre intenta hablar con su hijo, pero él solamente responde sí, no, ahorita. Tú en medio de la discusión sientes que ya lo perdiste, que siempre es lo mismo, pero él solamente está buscando proteger su mundo interno. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con este problema cotidiano? ¿Cuántas veces como padres no se afronta el hecho de que el niño, perdón, bueno, el adolescente ya habla únicamente a través de monosílabos? Sí, no, está bien, yo ahorita lo hago. Sí, entonces es una relación bastante interesante porque esto nos plantea el hecho de que ya no hay una comunicación lo suficientemente asertiva. Entonces, viéndolo un poco desde el punto del adolescente, ¿cuándo fue la última vez que tu adolescente se sintió escuchado? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo o que tu hija se sintió escuchado? ¿Sí? Y este es uno de los tantos problemas cotidianos que nosotros tenemos en casa. ¿Sí? Este adolescente que ya no hace caso, este adolescente que prefiere estar con sus amigos o que prefiere estar todo el tiempo en redes sociales, ¿ok? Que prefiere estar en la calle también, ¿sí? Entonces, la comunicación ya no es la misma, ¿ok? Vamos a la siguiente lámina porque creo que una de las cosas más importantes, ¿verdad? Es el mundo interno de nuestro adolescente. Porque si nosotros como padres no nos damos cuenta de qué es lo que pasa en esta etapa, ¿sí? De qué es lo que nosotros también vivimos un poco, ¿sí? Entonces, evidentemente, esto va a traer consecuencias. ¿Y de qué se trata este mundo interno que tiene nuestro adolescente? Bueno, empezamos con unos conflictos que son netamente psicológicos y que son clave en esta etapa. Primeramente, el duelo por la infancia perdida. Cuando nosotros hablamos del duelo de la infancia perdida, estamos hablando de que el adolescente es un punto medio. ¿Por qué? Porque el adolescente no es niño, pero tampoco es adulto. ¿Ok? Entonces, esto plantea preguntas que no son preguntas que nosotros como padres podemos visualizar, pero son preguntas que el niño se hace, que el adolescente que ya no es niño se hace. Como por ejemplo, el hecho de que ya no puedo jugar de las mismas maneras en las que jugaba. Yo no puedo jugar con, con carritos, ya no puedo jugar con juguetes.
Sí, o ya no me interesan las mismas cosas. Y entonces nace la pregunta de por qué ya no me interesan las mismas cosas. ¿Ok? Porque ya no me interesa ver en las comiquitas en la televisión, los dibujos animados en la televisión. Porque ahora me siento más orientado a el hecho de que me gustan las niñas o los niños. ¿Sí? Porque siento una diferencia en mi cuerpo, porque hay olores. ¿Sí? Entonces, evidentemente, esto plantea la otra cara, de que es que tampoco es que es adulto. ¿Sí? Entonces, ok, puedo salir, pero no puedo salir más de la hora que me dicen mis papás. Y esto genera un conflicto porque él cree que esta autoridad se plantea desde una especie de control. El control hacia ese nuevo ser de que él mismo empieza a desconocer. Y muchas veces en la educación, en las escuelas, en los institutos no alcanza a lo que pasa en casa. ¿Por qué? Porque en casa es cuando se empieza a formar el niño, empieza a formarse el adolescente, incluso el adulto, porque la crianza no solamente acaba cuando el niño o la niña cumple 10 12 13 o 14 años. ¿Ok? Entonces, él está en un punto medio y esto genera dolor porque ya este niño creció, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar nuevos intereses, nuevas cosas en el cuerpo que desconoce porque muchas veces de repente el niño, el adolescente va a tocar la puerta, ¿verdad? Y mira, mamá, yo necesito que hablemos de el sexo. Entonces mamá se pone todos los colores, papá se pone todos los colores, ¿verdad? Y dice, no, ahorita no, después, mañana. Y ese mañana se convierte en la semana que viene y se convierte en un tema que no se habla. Entonces, no solamente estamos hablando de alguien que tiene un duelo, de que perdió algo, sino que estamos hablando de un adolescente que no se siente apoyado. ¿Ok? Ahora, hay, que es nuestro segundo punto, que es la autonomía versus la dependencia. Esta etapa del desarrollo de la adolescencia también parte en una dicotomía, en una ambigüedad. O pues me voy por esta autonomía que yo como adolescente creo que tengo, ¿verdad? Fíjense esa parte que va más inclinada hacia la adultez. O voy hacia la dependencia. Si hago lo que mi papá y mi mamá dicen, o mis cuidadores, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, ¿sí? Y me quedo encerrado en el nido. Entonces, evidentemente, cuando hablamos nosotros de autonomía, ellos ya quieren empezar a tomar las herramientas que les brinda las amistades, ¿sí? Entonces empiezan a tomar consejos que en casa no se comentan, ¿ok? O empiezan a inclinarse por gustos que en casa no se comentaron y esto parece extraño. Entonces, cuando muchas veces la autonomía se convierte no en autonomía, sino en independencia desproporcionada de los padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos en casa una situación de que no hay el tiempo suficiente, porque tenemos uno o dos trabajos. Entonces, esta autonomía, él al ver que papá y mamá siguen ausentes, ¿verdad? Entonces, esto, él dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque mamá y papá no están, o la persona que debería estar con el adolescente no está. ¿Sí? Entonces, estamos hablando allí de algo muy importante que son los límites. ¿Sí? Y esta dependencia la vamos a tocar, que es el otro punto, ¿verdad? Autonomía versus la dependencia, la vamos a tocar en un punto más adelante. ¿Sí? Que es precisamente cuando empecemos a ver las estrategias. Y porque esta dependencia y el control han sido una de las cosas que ha inutilizado, por así decirlo, las habilidades que la adolescencia y el crecimiento del cerebro, ¿verdad? El crecimiento de ciertas habilidades cognitivas que se van desarrollando mejor y de nuevos esquemas para la vida adulta. ¿Ok? Porque cuando el niño se orienta más hacia esta dependencia, ¿verdad? Y crece como un adolescente dependiente del nido, entonces nosotros como padres es como, digámoslo así, es como un ave, ¿sí? Vean a sus hijos adolescentes como un ave, ¿ok? Si usted le corta las alas a esa ave, entonces, ¿qué va a tener? Un adolescente encerrado constantemente en casa. Y la socialización es un punto muy importante de la adolescencia.
Entonces, justamente entre la dependencia y la autonomía, o la autonomía y la independencia desproporcionada, hay ciertas cosas que nosotros vamos a ver más adelante y que nos va a mejorar nuestra comunicación con el adolescente. El siguiente punto habla de algo muy importante que es el ideal del yo versus la realidad corporal. Ya yo les había comentado sobre este adolescente, ¿verdad? Que ahí tiene unos cambios hormonales, ¿sí? Que tiene unos cambios también a nivel físico. El ideal del yo tiene que ver mucho con los elementos que él va incorporando en su mente, la idealización que él tiene. Esto tiene que ver mucho con las ideas que él se hace de sí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, un niño que creció con la idea de, bueno, cuando tú seas adulto tienes que ser fuerte. Ahora tienes que ser un hombre que va al gimnasio, tienes que ser un hombre musculoso, porque si no nadie te va a amar y ninguna mujer te va a querer. Entonces, este niño crece con esa idea. Cuando llega en la adolescencia, que la adolescencia es, digámoslo así, un estirón, este adolescente se ve con una realidad corporal diferente. Él se imaginaba, por ejemplo, un hombre barbudo, robusto, y resulta que no es así, resulta que de repente no, todavía tiene 14 o 15 años y todavía no le ha salido la barba, por ejemplo. Sí, entonces ve que en vez de verse atlético, como lo ven las redes sociales, se ve, digámoslo así, se ve delgado o extremadamente delgado o extremadamente obeso. Sí, entonces la visión del joven se va distorsionando, ¿ok? Con esta realidad corporal que raya un poco con el hecho de que no es lo que a él le dijeron que era. ¿Ok? Entonces, todos estos ideales del yo que él va creando y tiene que ver mucho también con la realidad de papá y mamá antes me consentían, ¿verdad? La idea de que papá y mamá siempre me van a consentir y siempre me van a avalar todo lo que yo haga porque he sido un niño consentido y cuando crece la adolescencia, resulta que mamá y papá le están empezando a poner límites sobre otras cosas, por ejemplo, las salidas. Entonces, este ideal se va descomponiendo, ¿ok? Y va chocando con una realidad que cada vez es más diferente, ¿sí? Por ejemplo, el adolescente que es casi adulto o hay conflictos en la casa y de repente al adolescente le toca hacer pequeños trabajos, ¿verdad? Para poder llevar dinero a la casa o para poder tener un dinero extra, ¿sí? Entonces, él no se imaginaba eso es porque él estaba pegado constantemente a esta parte de las redes sociales. Por ejemplo, eso raya también un poco con esta parte del ideal. A ver, eh, los actos impulsivos como expresión de angustia. ¿Qué pasa? Justamente en esta etapa de la adolescencia, muchos de estos actos impulsivos, de estos actos de agresión o de gritar o de tirar la puerta o de repente alzar la voz a sus mayores, tiene que ver con el hecho de que el niño está expresando algo que ahora como adulto empieza a expresar. ¿Ok? Que algo que ahora, fíjense cómo está este ideal, ya yo soy grande y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces resulta que cuando yo hago estas expresiones y esta autonomía, resulta que no se ve la distorsión de yo todavía no soy un adulto. Yo tengo que respetar ciertas normas. Y eso no se ve por la frustración, la angustia o la ansiedad que todos los problemas que se presentan en la adolescencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el adolescente tiene tres cargas fundamentales. Primero, tiene la carga fundamental de la educación. ¿Ok? De la educación, rayando un poco en el hecho de esta parte donde yo tengo que rendir mejor en clase para poder tener un mejor rendimiento,
para que en mi casa me feliciten, para yo cumplir los ideales de mi mamá y de mi papá. También tener la carga del cuerpo, ¿sí? La carga de tengo que estar bonito o bonita para que esta persona me vea. Mis amigas se maquillan, yo no me estoy maquillando, sí, este sufrimiento por el cuerpo y el sufrimiento un poco por yo querer hacer cosas que todavía no están dentro de mi alcance como adolescente. Por último, vamos a presentar los silencios como defensa. Cuando usted habla con el adolescente, muchas veces está el silencio, ¿ok? Y ese silencio es un poco perturbador, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted habla y habla y habla, que era el problema cotidiano que evidenciamos al principio, y este adolescente no contesta, ¿ok? Entonces, ¿para qué ese silencio? Ese silencio quiere marcar distancia, ¿sí? Ese silencio es algo que nosotros como padres tenemos que interpretar, saber interpretar qué es distancia o es buscar yo también llamar la atención que con palabras no estoy teniendo, ¿sí? O ese silencio es, yo intenté comunicarme y ahorita, como no me puedo comunicar, entonces yo te castigo con el silencio, ¿sí? Pasemos a la siguiente lámina. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes dentro de este vínculo? ¿Sí? Dentro del vínculo de padres o cuidadores con el adolescente. El primero, la sobreprotección. ¿Por qué? La sobreprotección viene a tapar como mecanismo, ¿verdad? Una inseguridad que tiene el padre, una inseguridad que tiene el padre porque a lo mejor en su vida adolescente el padre tuvo una adolescencia desmedida, ¿sí? Desmedida ¿cómo? Bueno, no había límites, no había quien dijera ni dictara las normas en casa. Entonces, esta sobreprotección viene a yo tapar el miedo también que yo tengo a que mi hijo o mi hija pase por las situaciones que yo pasé anteriormente. Y no quiero que eso le pase a ella o él. ¿Sí? Entonces, esta sobreprotección viene a crear o se crea una atmósfera de protección distorsionada. Porque yo creo que si yo a ti te quito el teléfono, por ejemplo, porque creo que ya no debes estar jugando estos juegos de tiro porque te están poniendo violento, ¿verdad? Entonces, estos juegos de disparo, entonces yo te estoy protegiendo. Pero el hecho de que usted retire el teléfono no le garantiza de que de repente el niño, perdón, el adolescente salga de casa y de repente vaya a la casa de un amiguito y siga jugando esos mismos juegos de disparo. Y no se trata precisamente de los juegos de disparo, sino cómo nosotros creemos que la sobreprotección libra al adolescente de cosas, de elementos sociales que ya están ahí. Sí, porque la violencia es parte de el mundo, sí, igual que la sexualidad, igual que la agresión. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros no podemos, ¿verdad? Eliminar un elemento de la realidad del adolescente, porque justo y precisamente le estamos quitando esta puerta para el saber hacer con esta situación que genera un conflicto. ¿Sí? Entonces nosotros creamos la distorsión, ¿verdad? De que estamos cuidando y realmente no estamos cuidando. Cuidar es dar precisamente la herramienta que este adolescente necesita para poder lidiar con el hecho de que hay un mundo agresivo allá afuera, ¿sí? De que hay un mundo de redes sociales donde hay muchos peligros, ¿sí? Y yo necesito darle herramientas. Y una de las herramientas que ustedes tienen como padres es la comunicación. En segunda instancia tenemos la invalidación emocional, ¿sí? ¿Qué nos dice esta invalidación emocional? Cuando el adolescente llega, ¿verdad? Y hay una situación, vamos a suponer, de que
A lo mejor o vamos a suponer que la niña adolescente viene y está llorando porque una amiguita ya no le habla. ¿Ok? Entonces la bloqueó de redes sociales, la bloqueó de Instagram, la bloqueó de WhatsApp, la bloqueó de todos lados. ¿Ok? Entonces usted, que evidentemente ya pasó por esas situaciones, va y le dice, eso no es para tanto. O sea, no, eso no importa, mañana vas y te buscas otros amiguitos y ya, eso no pasa nada. A mí también me pasó. Entonces, ¿qué pasa allí? Estas frases generan desconexión. ¿Por qué generan desconexión? Porque yo estoy invalidando lo que tú sientes. ¿Sí? Entonces, cuando yo invalido lo que mi adolescente siente, eso va a generar que el adolescente diga, bueno, ya yo, haga el análisis de 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Él diga, bueno, ya yo no voy a seguir hablando esto más con mi papá o con mi mamá, porque cada vez que yo hablo de este tema con ella o con él, entonces resulta y acontece que no le interesa o no me siento escuchado. ¿Sí? Entonces hay que cuidar mucho esta parte de la invalidación emocional, porque mientras nosotros invalidemos más emocionalmente al otro, menos le demos un lugar a estos sentimientos, a estas emociones que el adolescente viene a presentar y que, como ya les dije antes, estas emociones son cargas pesadas, ¿verdad? Cargas confusas, ¿sí? Entonces, más desconectado vamos a tener el adolescente si nosotros no abrimos la puerta a un lugar seguro. Y por último, el exceso de control, que es diferente y complementario a la vez de la sobreprotección. Por ejemplo, a través del control, ¿verdad? Que es lo que dice la lámina, se crea una falsa seguridad, ¿sí? De que todo estará en orden, pero se manifiesta como una respuesta de rebeldía. Es decir, el adolescente, cuando usted empieza a poner canales de control, no, usted no sale hoy porque yo no quiero, o porque no sacó la nota esperada. Entonces, después de eso viene, no, pero es que el teléfono está restringido hasta este momento, la computadora está restringida. No te puedes vestir así. No, quítate esa ropa y ponte la ropa que yo quiero. Sí, entonces, ¿qué va a empezar a ver? Bueno, que el adolescente de repente, bueno, usted no, mi papá no me deja ponerme esta ropa. Bueno, entonces yo agarro, la meto en un bolso, se lo doy a otra amiguita escondida para que lleve la ropa que yo me quiero poner. Sí, o lleve el maquillaje para yo quererme maquillar. Sí, entonces, como les dije, estas situaciones de rebeldía, ustedes la van a ver cuando él se expresa de esta manera tan hostil. Sí, de esta manera tan eh, dañina hacia el padre. ¿Ok? Pero esto está generado, recordemos, por la dinámica, por el vínculo, porque hay una relación. ¿Ok? Entre usted y su hijo hay una relación. Y esa relación va a depender de si el vínculo es sostenido o si el vínculo se va degradando poco a poco. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, ¿cuáles son las estrategias que nosotros vamos a empezar a ejecutar? ¿Sí? Primero, el tercer tiempo. ¿Sí? Cuando vemos esta situación, ¿verdad? De que usted empieza vamos a poner la siguiente situación. Llega usted a la casa y de repente ya usted había hablado con su hijo, con su hija, de que, mira, cuando yo llegue me gustaría que ya estuviera toda la ropa lavada. ¿Ok? Entonces, cuando usted llega del trabajo, él o ella no ha hecho nada, ¿verdad? No ha hecho nada, no hizo nada de lo que usted le pidió. ¿Ok? Y esto genera una discusión. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, ¿verdad? Cuando genera la discusión, ¿verdad? Él dice, bueno, pero es que estuve ocupado con lo de la tarea, la investigación que me enviaron y demás, y se crea una discusión, ¿verdad? Y no se llega a término, siempre es bueno hacer este tercer tiempo. Porque el primer tiempo es cuando usted dice,
debes hacer esto. El segundo tiempo es cuando se desarrolla la discusión y el tercer tiempo nos va a ayudar un poco a averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo este adolescente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el adolescente no es rebelde porque él quiere. Sí, es porque una de las cosas que están dentro de esta etapa evolutiva es la rebelión. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar anteriormente, y es una de las cosas que les invito yo a pensar, ¿cómo fueron ustedes de adolescentes? ¿Cómo fue cada uno de ustedes de adolescente? ¿Les hubiera gustado que su mamá o su papá les preguntara cómo se sintieron? ¿Les hubiera preguntado cómo les fue en el día? ¿Les hubiera preguntado por qué estás llorando? Entonces, este tercer tiempo viene a reivindicar un poco este tiempo que ustedes tampoco no tuvieron, a lo mejor con sus padres. ¿Sí? Porque muchas veces económicamente la familia estuvo bien, pero emocionalmente la familia no estuvo bien. Entonces nos creamos con el ambiente de que si yo grito, de que si yo impongo, ¿verdad? Y bloqueo mis emociones, entonces mi hijo también tiene que crecer así. ¿Sí? Y esto es una falacia de autoridad. ¿Ok? Nos han mostrado de que nosotros tenemos que imponer y que no importa lo que tú sientes hacia las cosas que yo digo. Y esto no tiene que ver con la permisividad, ¿ok? De que yo permito absolutamente todo, no, tiene que ver con la conexión emocional. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, y hablando de otros temas, usted viene y daña la relación emocional, por ejemplo, con su pareja, ¿sí? Entonces, esta relación emocional se daña, ¿cierto? Bueno, así funciona con las relaciones con amigos, con los hijos, ¿sí? Así tal cual, si usted daña la relación emocional, si usted no invierte tiempo, si usted no da un día, no sostiene un diálogo donde usted no se para y le dice, bueno, entonces manda a callar al niño y demás, y bueno, váyase al cuarto si usted no va a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Porque usted no se manda solo, ¿sí? Y nos damos un lugar para escuchar, entonces estamos cayendo en romper el vínculo, ¿sí? Y esto también tiene que ver mucho con la ausencia. ¿Sí? Porque usted, a pesar de estar presente, puede estar ausente a la vez también. Ok, vamos con la tercera estrategia. Perdón, con la segunda estrategia que es el diálogo espejo. El diálogo espejo consiste en repetir lo que el adolescente dice para que se sienta escuchado. Por ejemplo, veo que dices que no te entiendo. ¿Qué puedo hacer para entenderte? ¿Qué quieres tú que yo entienda? ¿Ok? Es repetir lo último que el adolescente dice, bueno, pero es que tú nunca me escuchas. Ah, bueno, veo que tú dices que yo a ti no te escucho. ¿Qué es lo que no te escucho? ¿Sí? Ven que una pregunta no cambia la, la dinámica o no cambia la autoridad. Porque una cosa es autoridad y otra es autoritarismo. Ven cómo que el adolescente se siente escuchado puede generar una columna diferente de comunicación a la que ya está acostumbrado. ¿Sí? ¿Qué pasa un poco con el adolescente? Con el adolescente pasa que esta es cuando no se teje una buena comunicación, ¿verdad? Y eso no quiere, cuando yo hablo de buena comunicación, no quiere decir de que usted tiene que permitirlo todo porque él es adolescente y se va a comportar así y él tiene muchos problemas en este momento. No, no, no. De hecho, tenemos otro webinar destinado a estos elementos, ¿verdad? De los elementos de los límites, pero esto no tiene nada que ver con los límites, tiene que ver con el hecho de usted empezar a escuchar, ¿sí? Y empezar a escucharse un poco, porque muchas veces cuando nosotros no elegimos dialogar, entonces tiene que ver a lo mejor no con su hijo, sino que tiene que ver con usted. Sí, porque a lo mejor usted no quiere sostener el malestar de su hijo, para usted es insoportable sostenerlo. Entonces, ¿qué hago? Lo callo.
¿Ok? Vamos con la tercera estrategia, ¿verdad? Que son los micro hábitos. Estos micro hábitos nos enseñan a crear espacios de autonomía negociadas. ¿Ok? ¿Cómo así? Usted puede llegar a acuerdos, ¿sí? A lo mejor usted no va a estar muy de acuerdo con que él utilice el teléfono todo el tiempo. ¿Ok? Entonces usted dice, mira, si vas a hacer uso del teléfono, a mí me gustaría que también emplearas tiempo para ayudar en la casa. Entonces puede negociar una serie de tiempos, ¿verdad? Una serie de momentos para que él limpie, ¿verdad? Para que lo ayude en la limpieza de la casa, para que crear tiempo de espacio de ocio familiar, que muchas veces el adolescente quiere retraerse de ese mundo familiar, ¿ok? Porque le parece caótico e insostenible. Entonces, usted dice, ah, bueno, ok, puedes salir a tal hora, ¿sí? Pero ya hiciste tus actividades, sí, ya las hice. Ah, bueno, ok, puedes salir de 8 a 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted puede ir tejiendo estos micro hábitos, ¿verdad? De autonomía negociada, ¿sí? Ah, bueno, van a ir al cine. ¿De qué hora vas a ir al cine? Ah, bueno, ok, chévere. Si la función se acaba a las 4:30, a las 5, me gustaría que estuvieras aquí en la casa. Te voy a esperar. Y entonces él ve que usted está trabajando en base a refuerzos positivos. Sí, usted está trabajando en base a, ok, si usted hace una acción buena, va a obtener una acción buena. Ok, va a tener permiso. ¿Sí? Si usted hace una acción mala, ¿verdad? Si usted de repente actúa de manera rebelde, lo conversamos. Ah, bueno, ok, vamos a conversar qué es lo que está pasando. Porque yo veo que tú estás tirando las puertas, porque yo veo que siempre estás molesto, yo no te puedo decir nada. Y allí va creando este micro hábito también de dialogar y de ver hasta dónde llegan estos sentimientos de su adolescente. También usted puede hacer un ritual semanal, o lo que llaman un ritual semanal en psicología es, vamos a hacer tal actividad en familia, ¿sí? Los sábados vamos a hacer actividad, vamos a de repente a trabajar un poco de mecánica aquí en el carro para enseñarte cómo es la mecánica del carro, o vamos a juntos a hacer una actividad de carpintería, o la mamá con la hija puede ir de repente al salón de belleza, pueden ir de compras, pueden tener una actividad de lectura juntas, ¿sí? Entonces, estos rituales semanales, ¿verdad? Que sea un hábito que a su hija o a su hijo le gusten y a usted también, ¿sí? Entonces, a lo mejor usted se junta con él 1 hora, 2 horas, ¿ok? Y comparten ese tiempo de ocio, ¿ok? Comparten ese, a lo mejor ven que el muchacho de repente, ah, bueno, mira, le gusta jugar X juego. Ah, bueno, vamos a ver qué tal es ese juego, enséñame cómo es el juego y qué haces en el juego. Sí, y eso va creando una cadena mejor de comunicación. ¿Sí? Va creando un espacio donde nosotros tenemos más sostenido este ámbito con el avance. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, antes de poder cerrarnos, pues, antes de poder cerrar el webinar, y es un espacio que a mí me gusta mucho para plantear la conversación, sobre todo las preguntas, ¿sí? Eh, Me gustaría que me dijeran, puedes dejarme las preguntas en el chat o podemos abrir el micrófono, ¿verdad? Para que ustedes puedan conversar un poco sobre preguntas que ustedes tengan sobre las estrategias. Licenciado, yo tengo aquí algunas preguntas que he anotado que me las Ajá. están dejando por privado y bueno, se Ok, las dejo a usted para que las pueda ir respondiendo. La primera es cómo fomentar la independencia responsable en los adolescentes. ok. Nosotros podemos fomentar independencia responsable con algo que se crea dentro de los vínculos maduros, ¿sí? Que es la parte de los valores. ¿Ok? Si nosotros vamos construyendo en nuestro adolescente valores, ¿sí? Si nosotros le decimos,
hay que crear el valor de la comunicación, ¿verdad? De no tener secretos, ¿verdad? Entre los padres, de esta parte donde hay una hora, horarios para hacer tal cosa. Sí, entonces nosotros vamos creando ese vínculo mejor a través de los valores. ¿Cuáles son las siguientes preguntas? La siguiente pregunta que tengo aquí en el chat sería cómo realizar conversaciones difíciles con el adolescente para que se sienta escuchado y acompañado. Ok, ¿cómo nosotros podemos empezar estas comunicaciones difíciles? Eso va a depender muchas veces de qué es lo que nosotros queremos conversar con el adolescente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el adolescente viene a plantearnos un malestar primero. El adolescente plantea el malestar primero siempre. Y si nosotros cerramos la puerta hacia el adolescente, entonces el adolescente va a cerrar la puerta. ¿Ok? ¿Cómo nosotros empezamos a fomentar estos conversatorios difíciles? Precisamente creando micro hábitos desde el inicio. ¿Ok? Este tiempo de ocio compartido o empezar a crear estos micro hábitos va a permitir que él empiece a hablar, ¿sí? De este malestar que hay. Si la situación es muy compleja, ¿verdad? Si la situación es necesaria tocarla, porque de repente no nos lo dice el adolescente, sino que lo dice un tercero, entonces siempre es bueno decir, mira, a mí me gustaría, ¿verdad? Que conversáramos este tema, porque esta persona me ha dicho que en la school usted hace esto, tiene tal malas calificaciones por esto, ¿ok? Entonces tú empiezas a decirlo. Bueno, qué es lo que quisieras decir sobre eso? ¿Qué pasa con esta situación? Si el adolescente se cierra, entonces evidentemente habría que abordarlo en otros momentos. Una de las cosas clave es que al adolescente no le gusta sentirse presionado porque explota o se va. ¿Cuáles son las siguientes preguntas? La otra pregunta que tengo es cómo se pueden hacer los acuerdos que sean funcionales para todos los miembros de la familia. Ok. Creo que esa pregunta necesita un poco más de contexto, ¿no? Porque la cuestión de la familia nos habla de que hay intereses diferentes. ¿Ok? Si nosotros tenemos más de un hijo, ¿verdad? Entonces se plantea el hecho de que este hijo, a lo mejor, este adolescente que se aleja, que no quiere compartir con la familia, se siente menospreciado. ¿Ok? Entonces ya no se siente parte de la familia. ¿Ok? Entonces, estas situaciones van a variar dependiendo de la situación. Yo personalmente recomiendo de que si la familia no se quiere integrar o hay un miembro de la familia, eh, puede ser una opción tomar terapia familiar. ¿Ok? Para abordar más a profundidad estos problemas, porque estos problemas siempre tienen que ver con algo mucho más complejo que va más allá de integrar a alguien, porque cuando alguien se aleja es porque ya hay roto un vínculo, o el vínculo se está empezando a fracturar, o hay cosas que a esta persona no le gustan. También tenemos un comentario en el chat, Ujú. se lo voy a leer. ¿Cómo lidiar con el adolescente que se encierra todo el tiempo en el cuarto y no quiere compartir? Cuando Ok, sale es indiferente o grosero. ok. Esta es la situación cotidiana que se vivencia, digamos, en mayor generalidad, ¿no? Porque el adolescente está aislado o se autoaisló, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros, qué estrategia nos sirve? Aparte de la de los micro hábitos, empezar a interesarnos un poco en la dinámica que él le está haciendo en el cuarto, ¿ok? En la dinámica de ver qué está pasando,
de integrarnos, de intentar de integrar nosotros muchas veces a su mundo, ¿ok? De qué es lo que está pasando allí. ¿Sí? Muchas veces nos puede ayudar también el hecho de ver qué es lo que pasa con los otros miembros de la familia. ¿Sí? Si a lo mejor él se está aislando porque hay un problema con alguno de los miembros o incluso con la figura que intenta reparar el vínculo. Sí, porque muchas veces, en ocasiones, lo que necesitan son temporadas de espacio, no temporadas muy largas, obviamente, pero sí necesitan a lo mejor ese espacio para poder ellos sanar. Entonces puede ser un momento para equilibrarse emocionalmente o puede ser un momento de desequilibrio emocional que es necesario atender. Entonces por eso es necesario que nosotros no desatendamos a nuestro adolescente. También tengo un comentario de Edward, quien nos comenta que cuando la mamá sobreprotege al niño, se pueden volver rebeldes o chantajistas. Este es un comportamiento que nace no en base a la sobreprotección, sino en base a otros valores que se inculcan dentro de esa sobreprotección. Por ejemplo, si hay una madre, ¿verdad? Que lo que plantea en el vínculo, ¿verdad? En este vínculo que no es lo que se dice, sino el comportamiento de la madre, en este vínculo de yo te doy todo lo que tú quieras, mientras tú estés dentro de esta burbuja, dentro de este círculo, ¿verdad? Entonces, cuando la madre o el padre ya no puede proveer eso que estaba dando constantemente, ¿verdad? Entonces ya el adolescente dice, ah, bueno, pero como tú no me lo das, entonces yo lo voy a buscar en otra parte o voy a desestabilizar el vínculo hasta que tú me lo des, porque fíjense lo que pasa allí. Yo doy un refuerzo constante. Todo lo que el niño o la niña me pide, yo se lo doy. Ok, entonces yo voy creando, aunque esto no lo crea, usted va creando un pequeño monstruo, ¿verdad? Que cuando llega la adolescencia, él crece y dice, ah, no me quieres dar, entonces yo me rebelo contra ti porque ahora eres malo, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la posición que asumen la madre, el padre o la persona que los está cuidando sobre cómo entrega las cosas. Porque si nosotros no enseñamos el valor de las cosas, ¿verdad? Si nosotros no enseñamos que hay cosas que, aparte de que yo te las dé, ¿verdad? Ellas tienen un valor y es necesario cuidarlas, entonces evidentemente todo eso se va a ir desboronando. ¿Qué otras preguntas allí hay? Ahorita estoy viendo algunas. Sí, aquí hay un comentario de Erika Leonor, quien nos pregunta estrategias en los casos en los que los adolescentes presentan rasgos de insensibilidad emocional. Ok. Eh, Esto va a depender, ¿ok? Porque si esta insensibilidad emocional tiene que ver con que pasa una eventualidad, puede ser el daño a un familiar, por ejemplo, el familiar muy cercano, la hermana, y este adolescente no siente ningún tipo de empatía sobre la hermana o sobre el papá o sobre la mamá cuando pasan cosas malas, entonces algo está pasando allí con el adolescente. Y es necesario integrar al adolescente, no solamente dentro del vínculo familiar, sino integrarlo también a la posibilidad de llevarlo a terapia psicológica. ¿Ok? Porque a lo mejor esta insensibilidad no, a lo mejor no tiene que ver con un rasgo antisocial de la personalidad, sino que a lo mejor tiene que ver con que hay una depresión que el adolescente no hace visible. ¿Ok? No lo notan los padres. Entonces a lo mejor esta insensibilidad también tiene que ver con un episodio depresivo o un episodio de trauma que está pasando en el adolescente y no lo estamos viendo como padres. También tengo una pregunta sobre qué estrategias han sido efectivas para prevenir el ejercicio de la función sexual precoz en el adolescente. Ok. Dentro de esta función sexual tiene que ver mucho el contenido que se está presentando en casa y en redes sociales o dentro sí, dentro de redes sociales, dentro del internet. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos hacer, de hecho, hay una app de Google que nos permite visualizar qué es lo que nuestro adolescente está viendo dentro del teléfono, por ejemplo.
o el hecho de también empezar a crear estos espacios, ¿verdad? Bueno, hay algo allí en la pregunta que estoy notando que es la función sexual precoz. El autoejercicio de la función sexual que hablamos de masturbación, ¿verdad? Precoz, o estamos hablando de jóvenes que están en acciones ya sexuales con otro joven, ¿ok? Entonces, si evidentemente hay una acción sexual del adolescente, por ejemplo, puede tener 12, 13 años, ahí hay un problema, ¿ok? Hay un conflicto emocional. Entonces, y que se está buscando descargar a través de la sexualidad. Y es necesario que el niño entre o la niña entre en terapia psicológica porque muchas veces esto está relacionado con una distorsión de lo que para ellos significa el sexo. Ok, a lo mejor están siendo manipulados por esta otra persona que es más aventajada intelectualmente o que sí sabe o tiene los conceptos más claros de qué es la sexualidad. Con respecto a los episodios de masturbación, siempre es bueno conversar, acercarse, qué está pasando con esto. Puede tener mucho que ver con el hecho de un desajuste hormonal, ¿sí? Hay varios factores allí que nos dicen el por qué la sexualidad es un escape. A lo mejor son simple y llanamente momentos de ocio que el joven tiene, entonces con usted integrarlo a otras actividades, ya esta acción de la masturbación precoz desaparece. También nos hacen la pregunta de cómo hago cuando mi hijo le pregunto qué siente o cómo le fue y no me dice nada, pero se le nota que algo le pasa. Ok. Muchas veces nosotros como padres queremos llenar los espacios del adolescente. Pero es que tú me tienes que decir, sí, pero es que tú me tienes que decir, pero es que tú me tienes que decir. No, mientras usted más lo presione, eso no va a ayudar. ¿Ok? Crear los espacios va a ayudar, pero allí, en estos casos, siempre se habla de que hay una ruptura del vínculo. ¿Sí? Entonces, hay que poner las estrategias, en las otras estrategias del diálogo, ¿verdad? Cada vez que pasa una situación de diálogo, usted hace, por ejemplo, el tercer tiempo o valida emocionalmente y él se va a sentir un poco más acercado a conversar sus emociones con usted. Y bueno, tengo una última pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de adolescencia? Ok, hay algo que nos dicen las investigaciones actuales de la psicología del desarrollo humano, que es que los ciclos vitales son cosas culturales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay culturas donde la adolescencia no existe. El niño pasa a ser hombre, ¿sí? Entonces, si usted tiene un concepto en casa de que apenas el niño ya empieza a tener, empieza a crecer, usted dice, ah, no, usted empieza a tratarlo como un hombre ya, un hombre adulto, ¿verdad? Entonces ya del niño al concepto de adulto, ya de adolescente, ya no hay este paso. Generalmente se dice que, dependiendo del autor, ¿verdad? Se dice que la adolescencia va desde los 12 años hasta los 18 años, ¿ok? De edad. Sí, dependiendo del autor, otros dicen 17, otros llevan la adolescencia hasta los 20 años. Las leyes incluso llevan la adolescencia muchas veces a los 20 años, a antes, ¿ok? Entonces, ustedes ven que en cada país ser adolescente es diferente, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde los adolescentes pueden consumir bebidas alcohólicas y hay países de América del Norte donde no puedes consumir bebidas alcohólicas. Entonces, allí se va dando como escalones hacia la adultez, pero escalones más hacia la adolescencia. Entonces, eso va a depender muchas veces. Yo como especialista lo he categorizado entre los 12, 13 años hasta los 18 años. Tenemos una última pregunta. Hoy en día los adolescentes se encuentran confundidos por las redes sociales. ¿Cómo abordar el consumo de drogas en los adolescentes? Wow, esto es una pregunta muy importante, ¿sí? Porque el consumo de estupefacientes es, y con la sexualidad, una de las cosas que más se aborda culturalmente como algo que todo el mundo hace, ¿sí? Y esto no es así. Entonces, ¿qué pasa? Una parte tiene que ver con el hecho de
los valores, pero otra parte también nos dice que el consumo de sustancias, en este caso de drogas ilícitas, tiene que ver muchas veces con algo que no se llena dentro de el proceso emocional de ese adolescente. Hay un vacío muy grande, ¿sí? Entonces no solamente es el bombardeo comunicacional constante, ¿verdad? De que se está normalizando en muchos lugares el consumo de drogas, sino que eso depende también del valor que viene, y por eso les dije, el hogar es nuestro primer bastión, ¿verdad? De formación. Entonces, si de repente el joven que puede estar en un círculo donde hay consumo, por ejemplo, de cannabis, él dice no, ¿ok? O yo me alejo de este círculo porque veo que no me genera ningún tipo de beneficio, sino que me va a meter en problemas. Entonces allí juega el aspecto moral, ¿sí? Juega el aspecto de amor con el que se transmitió esa enseñanza. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por dar este taller que fue bastante importante e interesante. Y bueno, nosotros desde Health Training Institute los invitamos a todos los participantes a participar, valga la redundancia, el próximo 15 de septiembre en el webinar gratuito también, que se titulado Estrategias para promover el reconocimiento emocional en los adolescentes. También está dirigido para padres de adolescentes de entre 12 y 15 años y por supuesto se le brindará estrategias para cómo construir de manera positiva el autoestima y el autoconcepto en nuestro adolescente y qué estrategias como padres podemos nosotros implementar. El webinar del 22 de septiembre, también gratuito, vamos a abordar sobre herramientas para fortalecer la disciplina en la adolescencia y evitar los conflictos en el hogar. Este también va a ser dictado por el licenciado Francisco Rangel, así que todos están cordialmente invitados. Y finalmente, invitarlos al curso práctico de autoestima para adolescentes. Está dirigido tanto para los adolescentes de entre 12 y 14 años como para sus padres. Nosotros estamos haciendo esta formación para brindarles las herramientas para construir una autoestima positivo a los adolescentes y también para brindarles las herramientas de crianza positiva a los padres. Así que están todos cordialmente invitados. Nosotros estamos pues a la disposición de todas sus preguntas o sus comentarios en nuestro canal de WhatsApp de Salud Mental en Hettins y por supuesto a través de nuestro número de WhatsApp que ahora en nuestro grupo de WhatsApp los vamos a enviar para que ustedes, bueno, puedan hacer todas sus preguntas y puedan incluirse también en las próximas actividades que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias por unirse, muchas gracias Francisco por darnos este increíble taller y bueno, nos vemos entonces el próximo lunes.